Y continuamos con el programa. A continuación sería la conferencia El PNDT como instrumento de política pública para el desarrollo de las telecomunicaciones, a cargo del señor Teodoro Willing Castro. Él es viceministro de Telecomunicaciones. El señor Willing Castro posee una maestría en Ingeniería Eléctrica con énfasis en redes de telecomunicaciones de la Universidad de Twente, Holanda. Una licenciatura en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Sistemas de Comunicaciones de la Universidad de Costa Rica y es bachiller en Ingeniería Eléctrica con énfasis en Electrónica y Telecomunicaciones de la Universidad de Costa Rica. Así que con ustedes el señor Teodoro Willing Castro. Gracias, Nancy, y por supuesto a todo el equipo de la UNED y del Colegio de Ingenieros en Informática, que, bueno, por la maravillosa invitación y el espacio para poder compartir un poco sobre las perspectivas desde el viceministerio y en general de la política pública para sobre el área de telecomunicaciones. Esta es una semana de las telecomunicaciones que empieza hoy, ¿verdad? Con este evento tan maravilloso. Y creo que es muy importante que todos no solamente la utilicemos para celebrar y conocer nuevos avances y desarrollos tecnológicos, sino también, por supuesto, para reflexionar un poco sobre los retos y los desafíos que nos esperan y que, pues, definitivamente, ¿verdad? En este contexto de la pandemia, pues, que se han un poco resaltado, especialmente en el área de las telecomunicaciones. Entonces, yo quisiera hoy conversar un poco sobre la visión de telecomunicaciones, de la política pública de telecomunicaciones, y quería aprovechar y hacer un poco de interlocución con las personas que nos acompañan. Vamos a ver si puedo compartir un momento la presentación. Vamos a ver. Ok, no sé si ahí estamos bien. Ya la estamos observando correctamente, don Teodoro. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, y tal vez nada más antes de empezar, agradecerle a Gio por la maravillosa presentación y motivarlos a que continúen con las charlas del día de hoy y de toda la semana, que son espectaculares. En el programa de hoy está cargado de muchas personas maravillosas en lo que sigue, y quisiera entonces nada más motivarlas y motivarlos a que continúen. Bueno, yo quisiera entonces hablar un poco del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es inherentemente un instrumento de política pública. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones es por supuesto un plan, es nacional, es decir, que nos plantea una estrategia a nivel país, ¿verdad? Y tiene que ver con el desarrollo de las telecomunicaciones, que yo sé que eso es obvio, pero me gustaría nada más resaltarlo, y de cariño le decimos el PNDT. Este es el instrumento de política pública por excelencia que utilizamos en el MICIT, en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, para plantear la política pública. Es decir, un poco qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno o qué es lo que se debe hacer para atender las necesidades. Y precisamente esa reflexión de política pública es la que yo quisiera plantearle a las mismas personas que nos acompañan hoy en esta presentación. Y la razón es la siguiente. La política pública responde a un problema público. Es decir, si conocemos un problema público que tenemos, entonces la intención de la política pública es resolver ese problema público. Y esto va a ser la columna vertebral de este espacio para conversar, pues porque el problema público no es algo que responde exclusivamente a lo que a mí se me ocurra, o lo que a la señora ministra se le ocurra, o lo que cada uno de nosotros se nos ocurra, sino que el problema público es algo público, ¿verdad? Como dice ahí. Y por supuesto, la política pública, por lo tanto, entonces tampoco puede ser responder a lo que cada persona se le ocurra. Este concepto, entonces, de que la política pública responde a un problema público es el parte de lo que quiero promover como reflexión en la sesión de hoy. El problema público debe ser integral,
debe ser factible de resolver. No podemos decir el problema público es, vamos a ver, por ejemplo, eliminar la pobreza en el mundo, ¿verdad? Porque si bien eso es algo lo que tenemos que tratar de resolver, probablemente no sea factible en los próximos 5 años o 10, o probablemente en los próximos 2, sería ideal que lo fuera, pero necesitamos estar seguros que hacemos un planteamiento factible. Debe ser integral en el sentido de que no se trata solamente de resolverle la conectividad a una persona, sino que debe ser público y debe tomar en cuenta varias perspectivas. Y por supuesto debe estar respaldado por indicadores, es decir, en números cuantitativos, ¿verdad? Variables cuantitativas que nos demuestran y nos indican cómo es que se describe este problema y cómo es entonces que podemos nosotros como personas, habitantes del país, ciudadanos y ciudadanas, o también como tomadores de decisiones o equipos técnicos o diferentes actores del área de telecomunicaciones, ir avanzando. Esos indicadores son fundamentales para poder hacer un planteamiento responsable. Entonces, por supuesto, yo quiero a todas las personas que nos acompañan, a las personas que nos sucederán, ¿verdad? Y a las personas que pues nos escuchen o nos vean en el futuro, ¿cuál creen ustedes que es el problema público en Costa Rica? Por supuesto, relacionado con las telecomunicaciones, hay muchos problemas públicos, pero ¿cuál creen que es el problema público que nos atañe? ¿Qué es lo que tenemos que resolver en Costa Rica en el área de telecomunicaciones? Bueno, es solo uno, son varios, podemos pensar en uno que englobe varios, ¿verdad? Entonces aquí puse algunos ejemplos. No hay suficientes torres celulares, la velocidad de mi internet no es suficientemente rápida, existe un cobro por descarga que no me permite acceder a algunos servicios, la fibra óptica no llega hasta mi casa y entonces no puedo acceder a otras tecnologías, no tengo una computadora, 5G no ha llegado todavía, no sé cómo instalar mi firma digital, cómo hago para tener un correo electrónico, no puedo ver televisión, cómo hago para poner una tienda en línea. Todos estos puede ser que sean problemas, partes del problema público o problemas públicos. Me interesa que las personas, desde sus diferentes posiciones, identifiquen esos, lo que consideran que es el problema público. Es todo, es una combinación, ¿verdad? Todas estas visiones son válidas y son muy importantes. Y a la hora de pensar en una política pública, pues es importante que haya esa integración. ¿Cuál es el problema público? Y esta diapositiva la vamos a ver varias veces. ¿Cuál es el problema público? Los objetivos de desarrollo sostenible para 2030, que son, pues, por supuesto, adscritos por el gobierno de Costa Rica y parte de un planteamiento internacional, proponen desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos y todas. Estos serán parte de nuestro problema público. Esto responde a nuestro problema público, es el objetivo. Y también los objetivos de desarrollo sostenible proponen asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, y mejorar los barrios marginales. Esto es parte del problema público en telecomunicaciones. Me interesa plantear la pregunta, porque así como hay diferentes personas, así hay diferentes problemas públicos desde diferentes posiciones. Y esto es muy importante. ¿Cuál es el problema público que tenemos que atender? El Banco Mundial en 2016 señala que un aumento en la penetración de la banda ancha de 10% puede determinar un crecimiento del Producto Interno Bruto de hasta 3,2% en los países latinoamericanos. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque pareciera ser entonces que el Producto Interno Bruto de un país, que la riqueza de un país en esos términos, puede aumentar significativamente con la penetración de banda ancha. Esto es parte entonces de nuestro problema público. Necesitaríamos entonces aumentar la banda ancha. La OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo destacan que la difusión de la conectividad y consecuentemente la mayor disponibilidad y el uso eficaz de los servicios facilitados a través del acceso al Internet fomentan la inclusión social, la productividad y el buen gobierno. Esto es otro valor, ¿verdad? Que no es exactamente el Producto Interno Bruto, pero tiene mucho valor también, ¿verdad? Y parece que es la difusión de la conectividad influye en estos procesos de inclusión social,
productividad y buen gobierno. Entonces es muy importante que consideremos, bueno, entonces, ¿cuál es nuestro problema público? Voy a seguir insistiendo. ¿Cuál es el problema público entonces que tenemos en Costa Rica? Y lo digo porque es un ejercicio que me parece muy importante que todos reflexionemos a la hora de plantearnos cómo es que nos enfrentamos ante ante las telecomunicaciones y cómo es que vemos la semana de las telecomunicaciones y qué podemos reflexionar al respecto. ¿Cuál es nuestro problema público? En noviembre y diciembre del año anterior, el gobierno de la República realizó unos diálogos regionales. En estos diálogos regionales se visitaron pues, las diferentes regiones de desarrollo, la región Caribe, la región Huetar Norte, la región Chorotega, tanto en la altura como en la bajura, la región sur, la región Brunca, ¿verdad? Y la región del Pacífico Central, y por supuesto en la región central del área metropolitana. Entonces, de estos diálogos regionales en los que se abre el espacio para que las diferentes personas que participaron pudieran externar sus inquietudes, pues aparecen algunas necesidades existentes y urgentes en el área de telecomunicaciones, por supuesto, ¿verdad? Pareciera ser que eso alimenta a la construcción del problema público. También, pues inevitablemente los efectos de la pandemia se van a dar, ¿verdad? Se van a hacer evidentes y por lo tanto, entonces, el problema público o el resultado de los diálogos regionales para alimentar esta visión, pues tiene que ver un poco con estos efectos de la pandemia que en este momento, además están en términos de la salud, ¿verdad? Muy, muy delicados. Y entonces proponen acciones inmediatas o requieren acciones inmediatas. Muy bien, ¿cuál es entonces nuestro problema público? Desde MISIT, nosotros hemos tratado de identificar, vamos a ponerlo así, dos problemas públicos que comprenden diferentes aspectos. El primero tiene que ver con innovación tecnológica y el segundo tiene que ver con brecha digital. Estos problemas públicos son problemas que tratan de ser muy amplios en el sentido de que comprenden diferentes aspectos y pues por supuesto se trata de irlos desmenuzando poco a poco. La innovación tecnológica se plantea o se trata de trabajar a través del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y la brecha digital a través del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones. Y como estamos en la Semana de las Telecomunicaciones, pues por supuesto nos enfatizaremos más en la parte de la brecha digital y en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, entre otras políticas públicas. Entonces, ¿qué es la brecha digital? Bueno, nosotros estamos planteando una definición aquí más simplificada de la diferencia en el acceso y el uso de herramientas digitales entre distintas poblaciones. Y esto es muy importante, ¿verdad? Encontramos distintas poblaciones que tienen diferencias en el acceso a tecnologías digitales y en el uso de tecnologías digitales. Y estas poblaciones no son solo geográficas, aunque la distribución geográfica es muy importante. También tienen que ver un poco con el estrato social, tienen que ver un poco con la descripción social, digamos, las características sociales de las poblaciones. Por supuesto, la parte geográfica también. Aunque tal vez esto no sea lo inmediato, por supuesto, el género, ¿verdad? Tiene mucho que ver con el acceso y el uso de herramientas digitales. Y por supuesto, el estado económico y, por ejemplo, el acceso a la educación tiene mucho que ver con estas diferencias en acceso y uso de herramientas digitales. Entonces, nosotros como MISIT planteamos en el área de las telecomunicaciones que nuestro problema público es la brecha digital. Y esta brecha digital no solamente considerarla como un indicador, ¿verdad? O como o medirla a nivel nacional. Y la razón es que si la medimos a nivel nacional y el área metropolitana presenta un altísimo desarrollo en tecnologías digitales, eso va a subir el indicador de brecha digital. O más bien, perdón, va a aumentar los indicadores de adopción de tecnologías digitales. Y por lo tanto, entonces es posible que el país parezca que a nivel nacional tiene una buena adopción de tecnologías digitales, pero hay una brecha importante. Entonces, la desagregación geográfica y poblacional, como lo estábamos diciendo, es muy importante para considerar esa brecha digital. Esto lo digo porque es entonces fundamental que consideremos las diferentes poblaciones y regiones a la hora de evaluar la brecha digital.
La brecha digital tiene varios componentes. Nosotros vamos a dividirlos en tres. La primera tiene que ver con conectividad, que básicamente se compone en la infraestructura y los servicios. El segundo componente tiene que ver con equipamiento, ¿verdad? Los dispositivos que se requieren para poder utilizar o explotar esa conectividad. Y el tercer componente tiene que ver con las habilidades, el uso provechoso y seguro. Y hago un ejemplo, yo puedo estar en algún lugar donde no hay acceso a telefonía móvil o a telecomunicaciones móviles, pero sí tengo cable coaxial, o puede ser que no tenga acceso a ninguna, ¿verdad? No tenga ningún componente de conectividad. O puede ser que tenga conectividad, pero no tengo computadora o no tengo teléfono, y por lo tanto también existe una brecha en esos términos. O puede ser que yo tenga conectividad, que yo tenga equipamiento, pero que no tenga las habilidades para poder explotarlo en un uso provechoso y seguro. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo soy un comerciante y simpe y hacer pagos simples, pues pueden ser difíciles. Entonces, pareciera ser que esas habilidades de poder explotar la tecnología digital para poder involucrarla en mis actividades provechosas y de manera segura sin que yo sienta que eso amenaza mis finanzas o, por ejemplo, el phishing, ¿verdad? Que ya hemos visto. Entonces, es muy importante que las personas también contemos con esas habilidades para poder atenderlo. Bien, cuando pensamos en conectividad y hablábamos de infraestructura y servicio, pues entonces podemos también definir la conectividad en dos componentes muy importantes, fija y móvil. Tal vez anteriormente se considera la conectividad como la conectividad a Internet, poder acceder a Internet, pero hoy en día tienen dos nichos muy diferentes. La conectividad tiene que ver con para poder trabajar, como decía, digo que tal vez para poder tener esta reunión, ¿verdad? Sería muy difícil poder, por lo menos, hacer la presentación desde el teléfono, ¿verdad? O si me estoy en movimiento. Para eso, entonces, la conectividad fija es muy importante. Y existen diferentes tecnologías para conectividad fija. DSL, que es a través de la línea telefónica fija, con cable, como las cableras, con fibra óptica, inalámbrica, que muchas veces es basada en móvil, o satelital. Y en términos de conectividad móvil, pues la telefonía móvil es el esquema más popular en todas sus generaciones, ¿verdad? 2G, 3G, 3.5, 4, 4.5, 4.75, 5G y las que sigan. La conectividad en particular requiere un despliegue de infraestructura importante y implica la oferta y la contratación de un servicio, es decir, una relación comercial. Y esto es muy importante porque implica esta relación comercial según la normativa costarricense. Aquí tengo unos datos de conectividad que podrían ser interesantes para reflexionar sobre nuestro problema público. Mira, la penetración del servicio de telefonía móvil por cada 100 habitantes es de 169 líneas por cada 100 habitantes. Es decir, hay más líneas que personas, ¿verdad? Casi 1,7 líneas por cada persona, ¿verdad? Pero sabemos que eso no necesariamente está distribuido equitativamente entre las diferentes poblaciones. También, si pensamos en la penetración de Internet por cada 100 habitantes, pues tenemos un 92% de móvil y un 18% de fijo. Es decir, 92% de las personas o 92 de cada 100 acceden a Internet a través de telefonía móvil, mientras que solo el 18% acceden a Internet a través de telefonía fija, o más bien, el 18% además es posible que lo hagan a través de conectividad fija. Esto es importante porque no solamente nos muestra una diferencia significativa entre el uso móvil y fijo, como estábamos hablando, sino también que hay una diferencia importante entre la adopción de la telefonía móvil y su distribución. Y este es un gráfico que me parece fundamental, que es una brecha de conectividad desagregada geográficamente. Y podemos ver que el promedio nacional, que es la línea roja, pues nos presenta más o menos cuál es el indicador de la cantidad de líneas o de líneas móviles en diferentes regiones. Y por supuesto, la región central está por arriba del promedio. Todavía Pacífico Central también está por arriba del promedio, pero podemos ver cómo Chorotega, región Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte están muy por debajo del promedio. Y esta es la brecha digital. Pero esta es la diferencia importante entre poblaciones, en este caso geográficas, que nos atañen como problema público. En este caso, sobre conectividad.
Entonces, pensemos en el problema público, pensemos en el equipamiento, bueno, el acceso a computadoras, a teléfonos, a tablets. El equipamiento generalmente cambia muy rápido. No sé si recuerdan hace 10 años o hace 5 años cómo eran los teléfonos. Tal vez no eran exactamente igual a como son ahora. Mira, pensemos en que en algún momento los teléfonos tenían un foco y esa era su mayor característica. Luego podían reproducir música y esa era su mayor característica. Entonces el equipamiento cambia muy rápido y muchas veces requiere de una inversión significativa. Y por supuesto, también es importante considerar, bueno, con ese cambio muy rápido, ¿qué pasa con el descarte? ¿A dónde van a dar? ¿Y qué pasa con los dispositivos que ya no necesitamos? ¿Son basura? ¿Se pueden reutilizar o se les debe dar un tratamiento apropiado? Y en términos de las habilidades, como habíamos hablado, tiene que ver con la apropiación de las tecnologías digitales, con las TICs, un uso significativo, provechoso y seguro, un uso que no solamente me sirva de recreación y poder ver los reels de Instagram o de TikTok, ¿verdad? Sino también poder acceder a la educación, a la salud, a ejercer mi ciudadanía a través de estas tecnologías digitales, que me permitan tener un crecimiento económico. La recreación, por supuesto, es fundamental, pero que a fin de cuentas promuevan el desarrollo personal y regional. Es decir, es cerrar el ciclo, ¿verdad? No solamente es conectarse a Internet, no solamente es tener el dispositivo, sino es poder utilizarlos para mi desarrollo personal y el desarrollo de mi comunidad o de mi región. Y por lo tanto, estas habilidades entonces también son parte de nuestro problema público, que es la brecha digital. Entonces, habíamos hablado que la política pública va del planteamiento de un problema público o de la identificación de un problema público a la política pública, es decir, cómo pensamos en resolver ese problema público. Y por lo tanto, entonces, en la política pública, pues nos toca preguntarnos también cómo debe ser. Y entonces la política pública podemos mencionar que debe ser participativa, es decir, como estábamos conversando antes, no puede ser una ocurrencia de una persona o no puede ser nada de un grupo de personas, no puede ser un acuerdo. Debe tomar en cuenta el criterio de diferentes entes, de los diferentes actores del sector y en este caso de telecomunicaciones. Debe ser integral en el sentido de tratar de resolver el problema público en todas sus dimensiones y debe ser efectiva, es decir, debemos asegurar que al final tenga resultados importantes que nos permitan avanzar en la solución de ese problema público. Entonces, por supuesto, considerando que la política pública responde a un problema público, la segunda pregunta que les traigo, la primera era, bueno, ¿cuál es el problema público? Y les presento el problema público en mi sitio, pero no necesariamente tenemos que coincidir, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la política pública correspondiente? ¿Verdad? ¿Cuál es esa política pública? ¿Cómo se debería atender el problema público que nos estábamos preguntando en términos de telecomunicaciones? ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, y consideremos algunas cosas. La Ley General de Telecomunicaciones propone conceptos de acceso universal, servicio universal y solidaridad. Crea el Fondo Nacional de Telecomunicaciones, del que creo que Arián nos va a conversar después. Pero es una forma de plantear política pública para atender el problema público de la brecha digital. La universalidad, la Ley General de Telecomunicaciones, la define como la prestación de un mínimo de servicios de telecomunicaciones a los habitantes de todas las zonas y regiones del país, sin discriminación alguna, en condiciones adecuadas de calidad y precio. Entonces, vean qué importante, esto está por ley, ¿verdad? Entonces, esto es algo que nos debería regir y dirigir nuestro planteamiento de la política pública. Plantea también el concepto de solidaridad en términos del establecimiento de mecanismos que permitan el acceso real de las personas de menores ingresos y grupos con necesidades sociales especiales a los servicios de telecomunicaciones en condiciones adecuadas de calidad y precio también, con el fin de contribuir al desarrollo humano de estas poblaciones vulnerables. Esos mecanismos de solidaridad también son muy importantes a la hora de pensar en cuál es la política pública. Entonces, la Ley General de Telecomunicaciones, para atender la brecha digital, propone para conectividad y equipamiento los componentes de acceso universal, servicio universal y solidaridad. Pero para las habilidades pareciera ser que no hay un planteamiento explícito y claro.
Y esto es parte de tal vez algo que debemos considerar a la hora de pensar en cuál debe ser la visión de política pública a la hora de resolver esto. ¿Cuál debe ser esa visión? ¿Cuál debe ser la política pública? Y esta va a ser también la pregunta recurrente. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Y cuál es la forma de resolverlo? ¿Cómo deberíamos resolverlo? Consideremos que la Sala Cuarta en 2010 propone, en este momento, y esto es en 2010, ¿verdad? Esto fue hace más de 10 años, más de una década. En este momento, el acceso a estas tecnologías, las tecnologías digitales, se convierte en un instrumento básico para facilitar el ejercicio de derechos fundamentales, como la participación democrática, democracia electrónica, y el control ciudadano, la educación, la libertad de expresión y pensamiento, el acceso a la información y los servicios públicos en línea, el derecho a relacionarse con los poderes públicos por medios electrónicos y la transparencia administrativa, entre otros. Vean lo importante que está diciendo la Sala Cuarta aquí, ¿verdad? La Sala Cuarta entonces nos dice, el acceso a las tecnologías es un instrumento básico para ejercitar derechos fundamentales, ¿verdad? Eso quiere decir que estas tecnologías en este momento son fundamentales para ejercer nuestros derechos fundamentales. Un poco redundante, pero bueno. Y además dice, incluso se ha afirmado el carácter de derecho fundamental que reviste el acceso a estas tecnologías, concretamente el derecho de acceso a la Internet. Y esto es súper fuerte, ¿verdad? Porque lo que está diciendo es que el acceso a Internet es un derecho fundamental, o tiene un carácter de derecho fundamental, en realidad. Esto quiere decir que pareciera ser que va por esa línea de derecho fundamental. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque esto nos compromete entonces a atenderlo de esa forma. La conectividad en este momento, según la normativa costarricense, es lo que se llama un servicio de interés público. Es decir, no es un servicio público como el agua o la luz, ¿verdad? El agua y la electricidad. Es un servicio de interés público, es decir, que no necesariamente representa los mismos compromisos, pero que sí tiene un interés público. Esto podemos ponerlo que en términos de rigurosidad, ¿verdad? Es un poquito menos que un servicio público, pero es un poquito más que un servicio comercial cualquiera. Así es como está en este momento. Entonces, esto debe también considerar nuestro planteamiento de la política pública. ¿Cómo nosotros consideramos que esto debe ser así o no? ¿Puede mejorarse o es adecuado para la coyuntura en la que vivimos? Esto es parte de nuestra política pública. Y voy a insistir una vez más, cómo debemos plantear nuestra política pública. Esto es una reflexión muy importante que no debe tomarse a la ligera y no debe resolverse ahora en un minuto de esta diapositiva. Podríamos plantear proyectos de ley, ¿verdad? Podríamos plantear, existe el proyecto de ley de alfabetización digital para incluir herramientas para atender las habilidades digitales que estábamos diciendo ahora que se identifica que hacen falta en la Ley General de Telecomunicaciones. Puede ser un proyecto de ley para promover el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, para facilitarlo, de modo que en algunos lugares donde es difícil que llegue la infraestructura, que instale una torre de telecomunicaciones o un poste, que sea más sencillo, u otros proyectos de ley que existen en este momento, desde proyectos de ley que promueven la innovación o la gobernanza digital, hasta proyectos de ley que tienen que ver más con algunos bonos para poder acceder a las tecnologías. ¿Cuáles proyectos de ley deben formar parte de la política pública? ¿Cómo debería ser? Esto es muy importante porque al final de cuentas nosotros somos, en un planteamiento democrático, ¿verdad? Los que al final indirectamente proponemos estos proyectos de ley. Entonces, ¿cómo la política pública debe atenderse? ¿Cómo la política pública debe plantear el avance de las telecomunicaciones? ¿A qué nivel? ¿Verdad? Considerando qué cosas. Esto es muy importante. Muy bien. Pensemos en los gobiernos locales, en las municipalidades. ¿Verdad? Las municipalidades pueden participar en la política pública, en las acciones para resolver esto. Bueno, es posible. Los gobiernos locales pueden priorizar su inversión en infraestructura y oferta de servicios. Esta priorización puede facilitar
que haya inversión por parte de los operadores de telecomunicaciones, de la capacitación para poder utilizar estas herramientas digitales. Conocer esas prioridades es muy importante y probablemente los gobiernos locales tienen un mucho mejor criterio que un gobierno central. Los gobiernos locales pueden facilitar el despliegue de infraestructura y la prestación de servicios a través de su normativa, a través de sus estrategias. Y los gobiernos locales pueden promover la apropiación de esas tecnologías digitales, estableciendo algunos centros de capacitación, ¿verdad? O tratando de buscar algunas formas de hacerlo, dependiendo de sus colaboraciones con algunos entes del gobierno central. Entonces, pareciera ser que los gobiernos locales también tienen que ver con la política pública. ¿Cómo resolvemos nuestro problema público desde lo local, desde lo regional? Porque si hay algo que no hay duda, es que resolverlo desde lo local inherentemente plantea un mejor conocimiento de la realidad, una mejor comprensión de los procesos y las dinámicas que suceden según cada región y en el caso específico de los gobiernos locales como municipalidades de cada cantón. Entonces, el rol de los gobiernos locales también es muy importante en la política pública. ¿Cómo planteamos una política pública? Y vean que aquí me gustaría señalar que un bicho, iba a decir, ¿verdad? Como es un problema complejo. Hay un montón de dimensiones. Es una perspectiva que tiene que considerar muchos componentes a la hora que pensamos en cómo resolver el problema público, empezando por cómo plantearlo, ¿verdad? Y después cómo lo resolvemos y cómo planteamos acciones para poder enfrentar esto. Y por supuesto, la forma o una forma muy importante de atender esta política pública es a través del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que es uno de los instrumentos fundamentales de política pública para atender el problema público, que sea cual sea, en este momento, el de la brecha digital. El Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, en la Ley 8660, dice que es el instrumento de planificación y orientación general del sector y define las metas, los objetivos y las prioridades del sector de telecomunicaciones. El plan deberá tomar en consideración las políticas del sector y adoptará una perspectiva de corto, mediano y largo plazo. Será dictado por el ministro rector en consulta con las entidades públicas y privadas relacionadas con el sector y en coordinación con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, MIDEPLAN. Asimismo, este plan deberá tomar en cuenta las políticas y los planes ambientales nacionales que promueva el Ministerio para la Protección Ambiental y los Recursos Naturales, así como los principios contenidos en la normativa. Entonces, vean qué compromiso más grande, ¿verdad? Del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que es un instrumento de planificación y orientación general del sector, pero que también define metas, objetivos y prioridades. Vean lo importante que es en términos de todo lo que abarca la trascendencia. Es un instrumento muy importante. En la Ley General de Telecomunicaciones dice que en el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones se definen las metas y las prioridades necesarias para el cumplimiento de los objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad. Además, el plan deberá contener una agenda digital como un elemento estratégico para la generación de oportunidades, el aumento de la competitividad nacional y el disfrute de los beneficios de la sociedad de la información y el conocimiento. Esto es importantísimo. Esta agenda digital que está por ley, ¿verdad? Es un elemento estratégico para generar oportunidades, aumentar la competitividad y disfrutar los beneficios de la sociedad de información y conocimiento. Si lo vemos así, el plan es el que debe proponer cómo resolver todas estas situaciones que hemos estado planteando acá. Eso no quiere decir que todas las demás componentes de política pública pues no sean válidos o valiosos, pero definitivamente el plan es un componente fundamental. Y termina diciendo esto, que a su vez contenga una agenda de solidaridad digital que garantice estos beneficios a las poblaciones vulnerables y disminuya la brecha digital. Entonces, aquí el plan además nos propone que debe garantizar estos beneficios para las poblaciones más vulnerables y reducir la brecha. Muy bien, entonces el plan que existe en este momento
se llama el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 2015-2021, que es el instrumento de política pública que plantea metas de política pública, plantea entes responsables para atenderlas y está planteado 2015 a 2021. Esto es importante porque lo que quiere decir es que este año termina este plan, ¿verdad? Es decir, en este año deberían estar cumpliendo las metas que se han logrado cumplir y por supuesto hay otras metas que tal vez todavía quedan pendientes. Esto es fundamental, ¿verdad? El plan plantea esta agenda digital, la agenda de solidaridad digital, que en la práctica se financia a través de los programas de Fonatel. Y además plantea otras agendas de desarrollo digital, ¿verdad? Y que están también bien establecidas. El plan actual lo pueden encontrar en la página del VISIT, pero aquí me gustaría presentar un poco qué es lo que este plan ha estado proponiendo. Sobre conectividad, y no solamente dentro del plan, sino que esto es un poco más grande. ¿Se hace alguna diferenciación entre regiones económicamente rentables y regiones económicamente no rentables? Cuando pensamos en las zonas rentables, ¿verdad? Para conectar centros de prestación de servicios públicos como EBAIS, como escuelas, como bibliotecas, como Sensinay, ¿verdad? Todos estos centros, las personas también, los hogares de las personas, los comercios, las empresas y las industrias, en las zonas que se consideran relativamente rentables, la conectividad está dirigida, digamos, por la demanda de servicios de telecomunicaciones, tanto para conectividad móvil como para conectividad fija. Es decir, tiene una dinámica de mercado. El mercado, si hay una empresa que necesita una buena conectividad, entonces tal vez es posible que los diferentes operadores y proveedores de servicios se acerquen porque saben que hay una oportunidad de mercado. Así es como está planteado en este momento. Y es porque, pues, por supuesto, hay un cierto grado de responsabilidad a la hora de mantenimiento, ¿verdad? Y de gestión, que son muy importantes a la hora de trabajar los servicios de telecomunicaciones y que deben poder costearse. Existe un plan de despliegue de red de conectividad móvil con un compromiso a más o menos 2023, que este plan de despliegue de red es un compromiso de los operadores móviles alcanzar una cierta cobertura. Esa cobertura es más o menos de las regiones en las que se considera más o menos rentable. Y eso está sucediendo y avanza hacia 2023. En las regiones no rentables, pues que podemos considerar un poco más vulnerables, entonces existen diferentes programas de Fonatel. Para la prestación de servicios públicos, para la conexión de estos centros, existe el programa 1, que es de comunidades conectadas, que se trata de eso, de conectar centros de prestación de servicios públicos y de ahí ofrecer otros servicios. El programa 4, que es para conectar espacios públicos como parques o bibliotecas públicas, que se llama Espacios Públicos Conectados. Y el programa 5, que se llama la Red Educativa del Bicentenario, para conectar los centros educativos entre ellos y a Internet, para establecer redes de alta tecnología para desarrollar los procesos educativos del MEP. Vean que definitivamente estamos atendiendo, o pareciera que estamos atendiendo, las zonas con vulnerabilidad a través de los programas de Fonatel. Esto me interesa mucho a la hora de pensar en la política pública porque nos hace reflexionar. ¿Esto es suficiente? ¿Ha sido suficiente? ¿Se puede mejorar? ¿Verdad? Eso es parte de la reflexión que es muy importante. En infraestructura es importante señalar que la inversión en infraestructura promueve la prestación de servicios de telecomunicaciones comerciales o subsidiados en las comunidades. Es decir, si yo subsidio conectar la escuela, probablemente de ahí en adelante conectar las casas y los comercios que están alrededor de la escuela sea más fácil porque ya invertí en infraestructura. Entonces, como gobierno solidario, la inversión en infraestructura después promueve la prestación de servicios en otros miembros de las comunidades como las personas o las empresas o las industrias. Y para facilitar la inversión en infraestructura es necesaria una regulación precisa, tanto por parte de instituciones como de los gobiernos locales. Y que entonces una región que tal vez se considera no rentable, aún así podría ser atractiva comercialmente y atraer un poco la conectividad si se hacen los diálogos y los enlaces adecuados. Esto lo podemos conversar después. Aquí tengo nada más una pequeña muestra de qué es la regulación precisa de la que se habla. Por ejemplo, decir cuánto es el máximo que puede tener una torre,
cuál es el terreno que tiene en el que tiene que haber una torre, que si las torres deberían estar cerca de centros de prestación de servicios públicos o no, que si eso es posible o si es saludable, pues ya el Ministerio de Salud tiene pues su decreto. Y si estamos pensando también en mimetización, ¿verdad? En dónde se colocan las antenas de telecomunicaciones, además de las torres, en un poste, en una azotea, en una valla publicitaria. Si existe regulación precisa que promueve esto, entonces las redes de telecomunicaciones pueden llevar un criterio técnico. Y al ser dirigidas por un criterio técnico, entonces eso facilita que el servicio sea adecuado. Por supuesto, el criterio técnico no es el único. Es posible que haya otros criterios importantes, como por ejemplo el criterio del espacio público, de la calidad del espacio público. Y ese es el balance y la importancia de una regulación precisa. Balancear lo técnico con otros criterios que se consideren importantes. Bien, para la parte del servicio, para las personas que no están en vulnerabilidad, el servicio se rige de nuevo por la demanda de servicios de telecomunicaciones. Y para las personas en vulnerabilidad existe un programa que se llama el programa 2, que consiste en un subsidio para poder pagar el acceso a Internet y un equipamiento básico como de una computadora al que se puede acceder a través del IMAS, del Instituto de Ministerio de Ayuda Social. Entonces, también acá se busca atender a estas personas. En términos de equipamiento, para los centros de prestación de servicios públicos existe también un programa 3, que estoy seguro que Adrián después va a presentar más a detalle, para conectar EVAIS, centros educativos, centros comunitarios inteligentes, etcétera, que es para equiparlos con computadoras u otras tecnologías que sean pertinentes. Y para las personas en vulnerabilidad, como les decía, el programa 2, que se llama Hogares Conectados, incluye el subsidio para comprar una computadora. Para el uso de las habilidades, ¿verdad? En términos del uso seguro, existen programas como eMentores y la Estrategia Nacional de Seguridad en Línea, que en este momento de hecho está en consulta pública, que son estrategias para poder atender que una seguridad en el uso de las tecnologías digitales. Y para el uso provechoso, además del sistema educativo, pues los centros comunitarios inteligentes, el INA, programas de algunas universidades y en este momento el planteamiento del Programa Nacional de Alfabetización Digital como proyecto de ley en la Asamblea Legislativa. ¿Cómo hacemos política pública? ¿Cómo construimos política pública a partir de todo esto que vemos, del plan que ya está terminando, que tenía todos estos planteamientos que acabamos de conversar? Y entonces, ahora, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué vemos hacia el futuro? Bueno, estamos precisamente a las puertas de un nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, que va de 2022 a 2027, es decir, pone la visión para los próximos 6 años. También se establecen metas de política pública, se establecen entes responsables de ejecutar esas metas, una agenda digital y una agenda de solidaridad digital a través de cómo se trabajan los programas de Fonatel. Esto no es un borrón y cuenta nueva, no podemos decir, bueno, paremos todo y empecemos con algo completamente nuevo, pero sí es una posibilidad de definir algunas perspectivas con base en lo nuevo. Pensemos en 2015, cuál era la perspectiva tecnológica, y pensemos que ahora estamos en 2021, ha cambiado la perspectiva tecnológica. Y al haber cambiado la perspectiva tecnológica, es solo razonable cambiar el plan. Entonces, para este plan, pues se trata de buscar el problema público, exactamente lo que estábamos hablando. Identificar un problema público, alternativas de solución, cómo se operacionalizan esas alternativas de solución, se plantea el plan y se valida. Para el problema público hay una consulta, hay un proceso de consulta a diferentes miembros del sector, empresas, cámaras, asociaciones, organizaciones comunitarias, municipalidades, otras instituciones gubernamentales, y se realiza un diagnóstico de cuál es el problema público también. Para ver las alternativas de solución, también se consulta por propuestas y se definen prioridades. La operacionalización lleva metas que están definidas para cada año y quiénes son los responsables de ejecutar y de velar por el cumplimiento de esas metas. Y para el planteamiento del plan,
pues se utilizan diferentes documentos, desde una matriz de metas hasta ya un documento completo con todo el planteamiento de todas las partes anteriores. Y la validación de este plan, pues requiere no solamente la concreción de los compromisos por parte de los responsables, sino de una consulta pública además. Es decir, estamos haciendo procesos de consulta para conocer cuál es el problema público, cuáles son las alternativas de solución, y una vez que tratemos de armar el rompecabezas de alguna forma, ¿qué les parece a las personas esa propuesta? Y ese es el último proceso de consulta. Para que estemos atentos, las preguntas que les hago no son retóricas. Me interesa mucho que la ciudadanía se involucre en la construcción del plan y tenga esa participación en la definición del problema público y de las alternativas de solución, y que después pueda opinar sobre el mismo plan cuando se proponga. El plan viene con unos principios rectores de universalidad y solidaridad, por supuesto, de regionalización, de hacer esa desagregación geográfica para garantizar que no todo el desarrollo sucede en el área metropolitana, que esté centrado en las personas, no necesariamente en nada más. No se trata de hacernos infinitamente ricos, se trata de que las personas tengan un mayor bienestar, de un desarrollo en las comunidades. Plantea la optimización de recursos. Esto es un principio, ¿verdad? Que los recursos, hay recursos muy escasos, como el espectro electromagnético, que debe utilizarse de la manera óptima. Y una gestión para resultados, es decir, que sea efectivo, que no se quede solamente en un planteamiento, que no resulte en acciones concretas. Hemos propuesto para este plan 5 componentes que toca, que van desde infraestructura de telecomunicaciones, el espectro electromagnético, las habilidades y las destrezas de las personas, de las empresas que utilizarían las tecnologías, la universalidad y solidaridad para no dejar que quede nadie atrás, y la sostenibilidad y resiliencia de las ciudades, es decir, o las ciudades o las poblaciones, ¿verdad? Es decir, que todo esto, la infraestructura, el espectro, las habilidades y la universalidad y solidaridad, resulten en que haya un desarrollo más sostenible y más resiliente, que cuando haya algún evento como una pandemia o alguna otra dificultad económica se puedan sostener con las capacidades que están instaladas. Para este plan hemos propuesto que el proceso de consulta sucederá entre mayo y junio, la elaboración sucederá entre julio y agosto, y la consulta del documento propuesto será en septiembre, para que su aval y publicación suceda en octubre de este año y que a partir de 2022 podamos estar construyendo un nuevo plan nacional, estrenando y ejecutando un nuevo plan nacional de desarrollo de telecomunicaciones como instrumento de política pública. Quisiera entonces dejarles aquí la invitación formal. Esto es un evento que vamos a tener el lunes, también en sincronía con la Semana de las Telecomunicaciones y aprovechando que entonces el lanzamiento del diseño del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones se hace el lunes a las 9:30 por la plataforma Zoom, y en la cual hay que registrarse. Entonces, dejándoles la invitación a que se involucren en la participación en la construcción del Plan Nacional como instrumento de política pública para el desarrollo de las telecomunicaciones, les agradezco mucho la atención y quedo abierto a preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias al señor Willing. Y en este momento vamos a proceder con el espacio de preguntas. También tenemos muchísimos comentarios, pero en este momento vamos a dar prioridad a la primera pregunta que tenemos por acá. Dice que es de Gabriel Ruiz Rodríguez. Con respecto a 5G, ¿ya hay algún decreto respecto a despliegue de infraestructuras? Sí, gracias, Gabriel. Para 5G, el despliegue de infraestructura tiene mucho que ver con las antenas y con la fibra óptica que, pues, por supuesto, transporta la información. Entonces, para esto tenemos no solamente un trabajo muy pesado con las municipalidades y otras instituciones como el MOB y CETENA para poder facilitar el despliegue de este tipo de infraestructura, que tiene que ver con mucha normativa de cada una de las instituciones o de las municipalidades, y por supuesto
también estamos trabajando en una perspectiva más amplia. Existe lo que se llama una comisión para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, formada por diferentes entes, el Ministerio de Industria y Comercio, el MISIT, la Superintendencia de Telecomunicaciones, el Instituto de Fomento de Asesoría Municipal, IFAM, y en el que participan también como invitadas algunas cámaras de telecomunicaciones, para el que en la que y de invitados también el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para el que en la que se discuten estos temas y se promueve la normativa al respecto. Salvador Rodríguez pregunta, ¿qué tan seguro es que con los cambios de gobierno se le dé continuidad a los PNDT? Gracias, Salvador. Como el plan está establecido por ley, una vez que el plan se emite con un decreto, el plan queda establecido de esa forma. Hay un procedimiento para modificar el plan, pero en principio el plan debe respetarse una vez que se plantea. Se puede modificar según las necesidades que vayan cambiando, pero la continuidad debe darse por el planteamiento de ley que tiene el plan. La señora Yenori Rojas nos dice, ¿podría por favor ampliar sobre la estrategia utilizada en las regiones de Costa Rica? Trabajo en Guanacaste y la realidad de acceso a tecnología es muy dura. Por ejemplo, desde la solicitud del servicio de firma digital solo se hace en Iberia. Sí, la estrategia regional es algo que nos interesa que sea parte del corazón de este nuevo plan. Es decir, entonces para las diferentes regiones nos interesa tener indicadores establecidos para cada una de las regiones en términos de acceso a tecnología, de acceso a conectividad, y por lo tanto poder tener una buena identificación del problema público, en este caso, por ejemplo, de la posibilidad de acceder a servicios como de firma digital, para poder entonces plantear estrategias y metas de política pública precisamente para atenderlas de una manera desagregada geográficamente. Esto va muy de la mano de la Estrategia de Desarrollo Territorial que acaba de publicar también el Gobierno Central de la República. Después por acá tenemos también a Josafat Muñoz. Dice, ¿quién va a regular la efectividad de este nuevo plan? Es una muy buena pregunta. El plan, el avance del plan, por supuesto, se lleva a través de informes públicos que se presentan tanto al ministerio, a la presidencia, digamos, pero que también el Ministerio de Planificación le da seguimiento al plan. Y por supuesto, como en cualquier otro plan, ¿verdad? La Contraloría está muy cerca de que el plan se ejecute de una manera responsable y como se plantea. Entonces, tal vez el Ministerio y la Contraloría son de los que están cerca, por supuesto. Ok, muchas gracias. Acá tenemos también a Manuel Rugama. Dice, don William, buenos días. Placer en saludarle. Una consulta. ¿Cómo se ha trabajado respecto a las bandas de 2.6, GHZ y 3.5 para la implementación de las redes 5G en el país? Esas son bandas que son fundamentales para el desarrollo de 5G, sin duda. Entonces, en este momento, esas bandas están asignadas al grupo ICE, y el grupo ICE, en este momento, que tiene un título que le da derecho de explotarlas, está trabajando con MISIT para concretar un acuerdo voluntario de devolución de algunos segmentos de esas bandas para promover el desarrollo de esas redes 5G en una competencia equitativa entre los diferentes actores y operadores de mercado. De Steven Guerrero, ¿cómo podemos acercar iniciativas regionales que ya se están trabajando sobre esta línea en esta iniciativa? Muy buena pregunta, Steven, y maravilloso. Lo ideal sería que participen en los procesos de construcción del plan. Nosotros hemos invitado a las municipalidades para participar en estos procesos y algunas otras organizaciones, formas de organización comunitaria. Entonces, la primera intención sería que participe en la actividad del 17 para que conozca cuáles son los medios, cuándo van a ser los talleres en los que se pueden participar y, por supuesto, a través de la municipalidad como el gobierno local, que esas inquietudes y esas iniciativas se puedan acercar a todo este planteamiento. Sería a través entonces de esas formas de organización comunitaria, de algunas organizaciones centrales también, dependiendo de la naturaleza de las iniciativas, y por supuesto participando en los talleres.
Muchas gracias a todas las personas por participar de este espacio. A don Teodoro le comentamos que tenemos muchísimos comentarios y también críticas constructivas, para lo cual si usted desea más adelante también puede revisar todos estos tipos de comentarios que tenemos adicionales. Y don Teodoro, le agradecemos muchísimo su participación en esta Semana de las Telecomunicaciones. Muchas gracias, Nancy. Mucho gusto y agradecer de nuevo la invitación a las personas del Colegio de Profesionales en Informática, a la UNED y a la Sociedad de Comunicaciones de IEEE. Y por supuesto, todas esas críticas, todas esas preguntas son bienvenidas. Es parte de la responsabilidad que nos corresponde a la hora de plantear este nuevo plan, y entonces es muy importante para nosotros poder considerarlas. Si nos las pudieran compartir, sería maravilloso. Muchas gracias y atento a poder seguir participando. Gracias, Nancy. Gracias a usted.